adelanto de elecciones generales, han dicho ellos, no está en la Constitución. Eso sería dar un golpe de Estado para modificar la Constitución y cambiarla. Ahora nosotros vamos a ir rápidamente para hablar de la coyuntura con el congresista Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. Bienvenido, congresista, a Exitosa. Buenas tardes, Karina. Gracias por la llamada. Muchísimas gracias a usted por responder. ¿Qué le parece a usted este cambio de por renuncia irrevocable, porque ni siquiera lo está sacando el presidente de la República, del ministro de Defensa después de todo lo que se ha sabido sobre las contrataciones de sus familiares? ¿Ustedes van a hacer algún tipo de investigación, de fiscalización en el Congreso? No, en este caso, porque ya renunció a ser ministro de Defensa y sus actividades y las denuncias que han hecho se están viendo en el tema judicial, en el tema fiscal. O sea, ya hay un organismo del Estado que está haciendo el análisis de esas situaciones. Bueno, ¿y qué va a pasar con Heiner Alvarado, ministro del MTC, que está involucrado, según la Fiscalía, según su hipótesis fiscal, es una de las cabezas de esta mega corrupción, presunta mega corrupción que hay en el gobierno? Él sigue siendo ministro y ustedes se fueron de semana de representación y no le han pedido cuentas. Sí, bueno, en ese caso yo le envié una carta a la presidenta el día domingo para decirle que reevalúe la semana de representación y en consideración a los temas importantes políticos que tenemos en carpeta, citemos al ministro en esta semana. Pero su respuesta el día de ayer ha sido que ya hay fecha para ello y que hay otra interpelación más acumulada y bueno, ya son excusas. Para mí debió hacerse en esta semana, no dejar pasar más tiempo. Hay una acusación fiscal fuerte sobre él y no puede seguir a cargo de esa cartera. Muy bien, y además que está esta gran sospecha de que pasa de un ministerio que maneja presupuesto millonario, que es de vivienda, y ya hemos visto cómo se va gastando la plata, al MTC, que también ha salido un ministro muy cuestionado y ahora prófugo. Y hay otras denuncias que nos han llegado de ciudadanos sobre el viceministro, sobre uno de los viceministros. ¿De qué cartera? Tiene que ver con algo de los aeropuertos. No sabemos, no voy a mencionar el nombre porque estamos investigando. Pero también hay serias sospechas de corrupción. ¿Y usted cómo ve el ambiente? Porque cuando se trató del ministro Silva no se le pudo censurar. Es decir, se le interpeló, pero nunca se le censuró. Cuando ya se pusieron de acuerdo todos, él mandó su renuncia, pero se mantuvo mucho tiempo en el cargo, a vista y paciencia de los congresistas. Exitosa. ¿Esta vez usted qué cree que vaya a pasar? Yo considero que debe ser interpelado y de ahí pasar a la censura por la grave acusación que tiene acerca de su situación la Fiscalía. O sea, creo que hay elementos, evidencias suficientes como para hacerlo y no creo que haya algún congresista que se resista a eso ante evidencias tan claras. Pero ustedes han conversado sobre el tema porque cuando las papas queman en el Congreso no salen, me parece, las cosas como todo el mundo espera. Se han firmado las interpelaciones, o sea, hay más de 22 firmas comprometidas. Faltarían 8 más para completar la censura. Sí se va a lograr, no creo que haya problema. ¿Pero cuánto se necesita para censurar a un ministro? 33, si no me equivoco. ¿33 firmas? No, para la censura de un ministro. Para admitir la censura. Sí, pero después para votar por la censura. Para votar por la censura depende del quórum y cuántos hay presentes, y es la mitad más uno, creo. Bueno, entonces usted cree que sí, que en realidad sí se podría llegar a eso. Bueno, sí. Bueno, desarrollando las evidencias de la Fiscalía, ¿no? Hay elementos ahí como para tomarlos en consideración. Varias veces he escuchado a los abogados, más allá de la interpelación y más allá de lo que se vaya a hacer con los ministros, he escuchado a varios expertos constitucionalistas que hablan de la infracción constitucional que viene cometiendo el presidente de la República y que la Fiscalía les ha dado más que elementos suficientes para no ir por la vacancia porque no tienen los votos, pero sí por una infracción constitucional. ¿Ustedes no han valorado esa salida?
Está en proceso una infracción constitucional al presidente que es por traición a la patria y tiene otra más también en camino. Además, yo he presentado una infracción constitucional al primer ministro y a los que resulten responsables. Y ahí en ese resulten responsables también está involucrado el presidente porque ha estado presente durante esas actividades. Así que hay varios caminos que están ya preparándose. Sí, porque el de traición a la patria pareciera que es la menos sostenible, ¿no? Bueno, ya eso está en el tema jurídico, ¿no? Los abogados lo verán, pero está caminando. La infracción que he presentado yo para el primer ministro es contundente porque todos los elementos están grabados. ¿Cuál es? Las pruebas están grabadas. Su llamado a la violencia, a la sedición, a conspirar para hacer un motín, a agitar a las masas dentro del Palacio de Gobierno, delante del presidente y otros ministros, ¿no? O sea, hay una serie de delitos sumados ahí en esa acusación que tiene que verse en la subcomisión y de ahí pasar al Poder Judicial. De acuerdo. Ayer hubo una reunión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Ha propuesto una renovación del Consejo de Ministros, un gabinete de consenso. ¿Usted cree, como primer punto, y después le voy a leer los demás puntos, ¿usted cree que en este momento es posible un gabinete de consenso? ¿Cree que las fuerzas políticas en un acto de desprendimiento, se sentarían al lado de este presidente de la República para tratar de empujar este carro hacia arriba para salvar al Perú? Fíjese, Karina, acá hay un tema que tenemos que situarnos bien, ¿no? Cuando se habla de gabinete de consenso, a todo el mundo le parece una buena idea. Yo lo he dicho antes también, que era necesario tener un gabinete de consenso y con gente preparada y capacitada para cada cargo. Pero ahora estamos en el tema de que el presidente, el que va a nombrar ese gabinete, está involucrado en temas de corrupción. O sea, acá entra el tema de cuánta tolerancia a la corrupción va a tener la sociedad peruana. ¿Va a rechazar la corrupción? ¿Vamos a convertirnos en enemigos de ella o vamos a pactar con ella para terminar el gobierno? Ese es el tema que está en debate y el dilema para todos los peruanos, toda la sociedad. Tiene que tomarse un acuerdo para ver si se acepta un gabinete de esa naturaleza. ¿Y usted estaría de acuerdo o no? Porque habría un montón de personas, al menos yo le he preguntado a varias personas que me han dicho no, de ninguna manera, ya no se puede integrar un gabinete así. Hay profesionales que no quisieran, simplemente. Así es, por eso le digo, el ambiente es la corrupción y eso es intolerable. Nosotros no la toleramos y no aceptaríamos ya un gabinete de esta naturaleza. Ya pasó el tiempo. Antes, cuando no se sabía estos temas de corrupción, podía ser una posibilidad, pero ahora ya no. Ahora con corrupción hay que eliminar la corrupción. Bueno, y ahí entonces, ¿cuál es? La Constitución no da para hacerlo. Ajá, ¿y cuál es la otra salida? Si es que vemos que el presidente no renuncia, hay muchas personas que le dicen renuncia, él no va a renunciarse, ha quedado clarísimo, ¿no? Entonces no acepta ninguno de los delitos, dice que es un complot de la ultraderecha, un complot del Congreso, un complot de la prensa, ¿no? Entonces también los gobiernos regionales han llamado al legislativo y han dicho que se encuentre una salida de consenso y esta salida para ellos es el adelanto de elecciones. ¿Cómo ve usted esta salida? Tampoco la veo, porque el adelanto de elecciones generales, han dicho ellos, no está en la Constitución. Eso sería dar un golpe de Estado para modificar la Constitución y cambiarla. Y sería también casi año y medio para que esté listo. O sea, no es una solución. La solución es la vacancia, la inhabilitación de la vicepresidenta y la vacancia del presidente. Y acá hay un tema que los congresistas tienen que ponerse de acuerdo. Lamentablemente la responsabilidad está en el Congreso, ya no podemos echarle la culpa a nadie, sino la responsabilidad la tenemos nosotros de tomar la decisión de vacarlo o no. Y eso tiene que ser entendido por los congresistas, que no podemos pactar con la corrupción, de ninguna manera. Esto no se trata de un tema político, ya se trata de un tema moral, ¿no? Y la moral no es negociable. Entonces vamos a tener que tener nuestras discusiones internas y convencimiento interno para buscar la solución más rápida, que es la que le he mencionado. ¿Y ustedes descartan totalmente, por lo que usted me ha dicho, es inhabilitar a Dina Boluarte? ¿La sucesión constitucional está fuera de lo que Renovación Popular piensa? Sí, porque la vicepresidenta tiene una infracción constitucional dada por la Contraloría General de la República, o sea, no por una persona, por una institución.
Y las pruebas son claras, eso hay que sancionarlo, o sea, eso no puede caer en el aire. O sea, eso impide que ella pueda continuar en ese puesto. Antes de presentarse esta infracción, cuando me han preguntado a mí, he dicho la sucesión constitucional a la que corresponde. Pero ahora no, porque esa persona tiene una infracción constitucional grave. Muy bien, entonces ustedes van por la vacancia o la salida por infracción constitucional del presidente de la República, de Dina Boluarte, no adelanto de elecciones, sino que el presidente del Congreso... Inmediato, una vez que se haga esas dos acciones, el llamado de elecciones generales, elecciones presidenciales. Llamado de elecciones presidenciales. Solo elecciones presidenciales y el Congreso se queda ahí inamovible. Solo elecciones presidenciales, que es lo que nos permite la Constitución. Muy bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Ha sido el congresista Montoya de Renovación Popular.